Buenas, ya que tenemos este Mercedes por aquí, os quería explicar un problemilla muy común y además es grave en este tipo de motores. Este motor lo tenemos montado en un Mercedes, un C200 compreso con carrocería W203. El problemilla que están dando estos motores es que los solenoides de los árboles de leva, aquí ya nos encontramos con la modificación hecha. La modificación es, y el problema es, que estos solenoides al final dan aceite por los mismos conectores. Como podéis ver, ya tenemos el conector bastante húmedo, igual que en este lado. Esos solenoides y esos conectores y la modificación se ha hecho ya, y fijaros ya cómo nos la encontramos otra vez, porque es un problema bastante común el que meten aceite por ahí por los... Y este llegó a un punto en que cuando se le cambiaron tiró aceite una barbaridad, lo puso todo... Vaya, tremendo lo que lió de aceite. Pues en fin, la modificación consiste que te lo vende Mercedes, como podéis ver aquí el simbolillo que tiene puesto en los conectores. Exactamente no me acuerdo del precio, no sabría deciros, a ver si me entero a la hora de editar el vídeo y lo pongo, si no se me olvida. Y la solución consiste en que antes el cableado venía de un tirón aquí al conector. Y ahora han puesto este cortafuegos. ¿Para qué sirve este cortafuegos? Como podéis ver, el aceite ya no asoma por la parte de arriba del cableado. El problema que tenían, y grave, y que es bastante común en estos motores como ya hemos dicho, es que ese aceite tiene un nombre, no me acuerdo del nombre técnico que tiene, pero empieza a andar, aunque esté hacia arriba, el aceite busca camino y empieza a andar por las fundas de los cables, de manera que nos llegaba a la unidad de motor, a la centralita. ¿Qué pasa cuando ya no entra aceite en la centralita, en conectores y todo? Pues que la centralita se vuelve chalá, empieza a darnos fallos cuando metemos una diagnóstica un poco de todo, porque está la vuelve loquita. Y para evitar ese problema, la solución que encontró Mercedes pues era poner este tipo de cortafuegos, meterle otro conector en medio. De esta manera, digamos que el aceite llegaría a este conector y ya no tendría manera de avanzar por el siguiente para seguir por la funda. Porque antes, como decimos, enganchaba la funda, retrocedía por la manguera de cables, iba buscando la unidad de motor, hasta que poquito a poco se la cepillaba y además volvía loco al mecánico que intentaba buscar el fallo y darle una solución. Esa manguera de cables, cuando ya tenemos ese problema, me parece que estaba en unos 400 y pico euros, 600, original en Mercedes. Digamos que es una manguera de cables de la unidad de motor a sensores de árbol de leva, solenoides, en fin, todo lo que tiene que ver con el motor. Y bueno, solamente era poneros sobre aviso en ese tema con este problema que tienen estos motores. Espero que como siempre te haya servido el vídeo de algo, que sea de entretenimiento, y si ha sido así, dale un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.